invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble. Hola, gracias por estar con nosotros. Este es el servicio virtual de la iglesia CMN Perú. No se detiene. Sigue conectado, invita a tus amigos y disfruta de este tiempo maravilloso. CMN no se detiene. Momentos especiales. Síguenos y comparte. Recibir la palabra y rendir adoración a nuestro Dios, junto con los pastores González, Julián y Milena. Estaremos orando por tus peticiones. Los esperamos todos los domingos, desde las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, en Facebook, Iglesia CMN Perú, en YouTube, Iglesia CMN Perú, e Instagram, @Iglesia CMN Perú. Iglesia CMN Perú, no se detiene. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Nos alegra estar una vez más con ustedes en la presencia del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de aquellos que hoy se están añadiendo, ya están con nosotros desde muy temprano, esperando que podamos reunirnos y podamos conocer juntos la poderosa majestad de Dios, podamos conocer también así su voluntad. Así nos alegramos. Sean bienvenidos todos. Así es, muy buenos días para cada uno de los hermanos, para cada uno de nuestros amigos que están ya conectados, que como dice el pastor, han estado expectantes durante toda la semana, esperando este tiempo, esperando escuchar el mensaje de Dios, esperando escuchar el consejo, la dirección que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, porque ese es el plan de Dios, que cada vez que nos reunimos, que cada vez que Él nos reúne a través del nombre de Jesucristo, podamos ser direccionados y encaminados hacia su voluntad, podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, podamos ser sanados en esas áreas en las que en algún momento por causa del pecado, por causa de nuestras malas decisiones, hemos sido heridos, dolidos en nuestro corazón, pero con toda seguridad que hoy Dios está dispuesto a consolar, a fortalecer, a animar, a alentar a cada uno de nosotros. Reciba ahí donde usted está fuerzas nuevas, reciba ahí donde usted está la fortaleza del Señor, la gracia del Señor, el consuelo del Señor. Dios no se ha olvidado de usted, Dios no se ha olvidado de sus necesidades. Amén. Y yo sé que Dios ha estado atento a cada una de nuestras oraciones a lo largo de toda la semana. Así es, damos la bienvenida, ya nos está saludando hermana Elizabeth, Henry, Teresa, Fanny. Dios les bendiga grandemente, que Dios siga obrando de una manera poderosa en ustedes, Rosa Nieves, que Dios les bendiga, que Dios siga haciendo maravillas y sigamos expectantes, con hambre y sed de justicia. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es, muy buenos días para Jenny, para Abel, que están ahí en línea, siempre atentos, siempre dispuestos, siempre fieles
a Dios, pero no solamente a Dios, sino a cada una de nuestras transmisiones, a nosotros como pastores también. Amén. Y bueno, de la misma manera cada uno, a Henry que también está conectado y a cada una de las personas que a lo largo de esa transmisión se irán añadiendo. Amén. Entonces, queremos animarles a creer, a fortalecer la fe en la presencia de Dios, sabiendo que hoy es un día muy especial. Yo te animo hoy a que dispongas tu corazón y prestes ánimo, prestes atención, pero también pongas ánimo en adorar, en cantar, en escuchar la palabra. El ánimo es importante. La Biblia dice que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es peligroso que un cristiano pierda el buen ánimo, porque ciertamente cuando se pierde el buen ánimo ya no hay esperanza para el hombre y entra lo que conocemos hoy como la depresión, la tristeza. Ya no hay voluntad para hacer las cosas. Un cristiano se caracteriza siempre por su buen ánimo, por su gozo, por su deseo siempre de servir a Dios y servir con lo que Dios le dio a los demás. Entonces, hagamos esto hoy. Esta semana estamos iniciando una semana hoy. No iniciemos de una manera inadecuada diciendo esto está feo, todo está mal, sino creamos y hablemos lo que dice la Biblia, que lo mejor está por venir, que Dios está con nosotros y quién está con nosotros. Esta es una semana de bendición, una semana donde con la ayuda del Señor alcanzaremos todas las metas que Él nos ha entregado, todos los propósitos que Él nos ha dado, los vamos a alcanzar en su nombre, sabiendo que Él está con nosotros. Así que alegrémonos y gocémonos. Dígale al que está a su lado, vamos a ver maravillas porque Dios está con nosotros, porque el Señor nos está ayudando, porque es Él en nosotros y no nosotros solos. Amén. Así es, así que vamos a pasar a un tiempo importante de anuncios, ¿verdad? Porque se nos acerca un tiempo valiosísimo, un tiempo para el cual nos estamos preparando y nos debemos estar preparando. Usted como creyente, como persona que participa o como parte de la congregación CMN acá en el Perú, usted tiene que ya ir separando su tiempo para el día 30. En nosotros entendemos que muchas personas por su trabajo, por su poco interés en el deseo de conocer la voluntad de Dios para su familia, para sus hijos, para su matrimonio, tal vez no tengan ese mismo ímpetu, ese mismo interés de separar un tiempo para escuchar las enseñanzas que vamos a recibir a través de este congreso que hemos preparado para la familia. Pero nosotros como iglesia, Clamor de Medianoche, debemos ser los primeros en tener ya ese tiempo separado. Es el día viernes y sábado y hay 4 horarios disponibles. Estemos ahí atentos, no digamos lo que siempre dicen las personas, bueno, después lo escucho, luego lo veo. No, hagamos una cosa, participemos y honremos a Dios como lo hemos hecho en otros años, estando ahí en el momento preciso. ¿Para qué? Para recibir de parte de Dios lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora usted podrá decir, pero luego Dios no me lo puede dar después yo lo veo. Claro que sí puede hacerlo, pero qué lindo que nosotros podamos honrar el esfuerzo que se está haciendo de parte de Dios para que usted sea bendecido y para que usted en ese momento pueda estar atento a cada una de las transmisiones. Su familia necesita, usted necesita. Usted puede ver y observar la vida de sus hijos y usted se va a dar cuenta que cada uno de nosotros como padres hemos fallado o hemos fracasado en algo de lo que hemos querido para nuestros hijos. Y qué mejor que escuchar el consejo de parte de Dios para que nosotros podamos ver en dónde radicaron nuestras fallas, qué estamos haciendo mal, qué dejamos de hacer y qué hemos hecho que no era la voluntad de Dios. Así que vamos a ver este tiempo de anuncios y le animamos a que pueda compartirlo también con otras personas. Así es, vamos a ver. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque tu familia es importante. Te invitamos a participar de nuestro Congreso para la Familia 2020. Este 30 y 31 de octubre. Invita Iglesia CMN Perú por Facebook Live.
Bueno, damos gracias al Señor. Este hecho es maravilloso. Dios nos ha permitido, pues, como iglesia, trabajar arduamente por las familias, por los jóvenes. Hemos hecho el Congreso de Jóvenes, fue algo maravilloso. Anhelamos que cada uno de los que han escuchado y visto lo que Dios ha hablado, entonces podamos poner por obra. Ahora viene este Congreso de Familias, dispongamos el corazón, invitemos, animemos a otros, invitemos por WhatsApp, a través de las redes sociales, pon este video animando a que otros lo hagan. Puede ser cristiano, puede ser que no sea cristiano, pero es necesario que las personas escuchen este mensaje, porque hoy tenemos tantas corrientes, tantas enseñanzas falsas acerca de esto. Hoy tenemos tanta confusión. Hoy la sociedad quiere confundir en esta área a nuestros hijos, a los padres, haciéndonos creer que la familia puede ser integrada por cualquier clase de personas, indiscriminadamente del sexo o simplemente de la ideología. Y lo que vamos a ver es cómo es una familia sana, cómo realmente qué es una familia nuclear. Y cómo funciona, cómo funciona y dónde inicia esa familia. Así que sería muy bueno que entonces desde ya saques este tiempo, este próximo fin de semana. Ya iniciamos viernes 7 de la noche y sábado desde a partir de las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche. También queremos hacerte una invitación maravillosa. Es que esta semana iniciamos los discipulados de segundo nivel, el lunes a las 8 de la noche, el lunes el segundo nivel 8 de la noche, ¿verdad? Los jueves a las 8 de la noche. Así es, así que no faltes. Quienes no han empezado, quienes dicen, bueno, ya van a empezar el segundo nivel y los que no hemos empezado, esta semana tenemos la posibilidad y la oportunidad de añadirnos a algún grupo de los que ya tenemos y puedas tú capacitarte. Es importante que te capacites porque la palabra de Dios hará que tu fe sea firme, que tú te conviertas en una persona valiente, que tú te conviertas en una persona sobre todo entendida en el propósito de Dios. Mucha gente ni siquiera entiende por qué es cristiana, qué fue lo que decidió hacer un día, qué fue lo que sucedió con su vida, como hemos estado viendo en el primer libro de Discipulado. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? Hay personas que no lo entienden, hay personas que ni siquiera conocen términos tan elementales como lo es la redención, como es la reconciliación, como ese el tema de que nosotros fuimos creados y que después de haber sido creados tuvimos una caída o hubo una caída que hasta el día de hoy ha dejado consecuencias en la vida del hombre, pero que vino la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas personas no pueden definir el término redención? ¿Por qué? Porque precisamente no se capacitan, no entienden el porqué de nuestra fe. Entonces, estamos a tiempo esta semana de comenzar. Te animamos a ti que eres parte de la iglesia Clamor de Medianoche, te animamos a ti que eres parte de tu congregación, donde quiera que sea tu congregación, ¿verdad? Que te unas a los grupos de trabajo, de discipulado que hay en tus iglesias, para que puedas crecer en la fe, para que puedas madurar. No va a haber madurez si no hay palabra, y si no hay palabra, pues tampoco hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay madurez, ni de nuestro carácter como seres humanos, ni de nuestra fe. Y la verdad es que sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin el adecuado conocimiento de la palabra de Dios, no puedes vivir una vida de fe, porque la fe se basa en la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú no conoces la Biblia, no te esfuerzas por conocer la voluntad de Dios que está expresada en la palabra, en la Biblia, tú no vas a poder vivir una fe sana, sino que siempre acomodarás lo humano, lo terrenal, lo que has escuchado, las tradiciones, a la fe que tienes en Jesucristo. Y terminaremos haciendo cosas malas sin querer. Y sin querer vas a pecar y sin querer también nos vamos a hallar en dificultades. Así que no seamos como el chavo que hizo las cosas mal sin querer queriendo. Así que ya sabes, tienes la oportunidad de unirte esta semana al segundo nivel, a los que ya hemos pasado, los ministros de alabanza y otros grupos más. Y tenemos unos grupos de primer nivel en esta semana, ya conocen los horarios. Y creo que hay algunos hermanos que todavía no han tomado ningún nivel. Vamos a acomodarlo probablemente para el viernes. Así que tomemos toda la capacitación, levantémonos, que nuestro hombre interior siempre esté fortalecido, que la fe, que la palabra abunde en nuestros corazones, para que estemos fuertes para resistir cualquier tentación. La Biblia dice que tomad pues toda la armadura de Dios para que habiendo acabado todo, estad firmes.
Ujú. Hay una batalla, hay una lucha constante, diaria en nosotros mismos, con el mundo, con el diablo, ¿verdad? Entonces, pero si estamos fuertes en Cristo, en comunión con Dios, con el conocimiento de la palabra, podremos vencer siempre, porque no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Así es. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no sé si en este momento hay alguien que ya esté conectado, que ha tenido esos pensamientos, que siente que no se puede acercar a Dios porque no ha dejado ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertos pensamientos, cierto estilo de vida, y eso se ha convertido en un limitante para que la persona se acerque a la gracia y al amor de Dios? A través de estos estudios nosotros hemos podido aprender cómo lo primero que necesitamos antes que poder cambiar nosotros en nuestras propias fuerzas es volver nuestra mirada hacia Dios, es volver nuestro corazón hacia Dios para entonces después poder observar en nuestras vidas cambios que en nuestras propias fuerzas no van a ser posibles y que solamente Dios los va a poder hacer en su debido momento. Pero empecemos por entender cosas como esas, empezar a entender verdades como esas, harán que nuestra vida cristiana la podamos disfrutar de una mejor manera. También queremos saludar a una persona que acabo de ver que está por ahí, al hermano Seferino Soto. Es una persona que conocemos de hace muchos años allá en Colombia, en uno de esos viajes misioneros que nosotros hicimos a un pueblito allá en Colombia, en el Lobo Huila. Así que queremos saludarte, una alegría inmensa poder saber de usted, hermano Seferino. Le amamos, mantenemos una gratitud enorme porque es una Para con Dios persona, usted. ¿verdad?, que en su debido momento fue usado por Dios para bendecirnos, para alentar nuestras vidas con pequeños y grandes detalles que ellos mantuvieron con nosotros. Así que bienvenidos a esta transmisión, bienvenido hermano Seferino, Percy, Dios te bendiga, buenos días, me alegra verte ahí siempre fiel a las transmisiones. Yo creo que tu fe va en ascenso, Percy, y que no te sueltes de la mano de Dios porque es Dios quien te va a ayudar en medio de todas las circunstancias. Ahora quiero darles una recomendación, ya que estamos en este tiempito de anuncios. Le damos a nuestros hermanos que ofrendan, que diezman, que bendicen, que dan a la obra, que cada vez que consignen en la cuenta bancaria de la iglesia, que por favor de una foto y el voucher a contabilidad, o la hermana Yesenia, que por favor para que sepan, para que sea mejor y más fácil llevar todo lo que es relacionado Poder a este llevar un tema. registro. Poder llevar un registro transparente y bueno. Así que les animamos a seguir ofrendando y diezmando, que Dios va a obrar. Dice la Biblia que Dios, el Señor Todopoderoso, abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Al final tendremos el número de cuenta. Recuerda, todo buen cristiano que conoce la palabra cumple todo con alegría y da con alegría de corazón. Así que si tú eres creyente, eres parte de nuestra iglesia, este mensaje es para los que son parte de la congregación ya. Entonces recuerda cada vez tomar foto del voucher y mandarlo directamente a la hermana Yesenia. Así es. Vamos a prepararnos en nuestro corazón, vamos a tener un tiempo de oración. Te animamos a ti que estás ahí en tu casita que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Que llamemos a todos en casa, nos sentemos juntos, nos tomemos de la mano, nos abracemos o nos acomodemos cada uno en nuestro lugar y podamos hablar con Dios. Quiero darle también un saludo muy especial a todos los niños de la congregación. Los amamos, los tenemos muy presentes en el corazón y aspiramos y estamos orando y clamando al Señor para que la fe de cada uno de estos pequeñitos no se debilite, que a medida que ellos crecen, pese a las circunstancias que tenemos en este momento a nivel mundial, ellos no se avergüencen del Evangelio. Le animo a usted, papá y mamá que están en casa, a no dejar de trabajar arduamente en la vida de sus hijos, haciéndoles entender el plan de Dios, el amor de Dios, pero también la necesidad de comprender que nosotros somos pecadores, son niños, y tal vez pudiéramos pensar, pero yo qué le voy a andar diciendo a mi niño, a mi hijo, ¿verdad? Que él tiene una naturaleza pecaminosa, pero la verdad es que en nosotros desde pequeños debió haberse desarrollado una conciencia sobre el pecado que albergamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Nos hubiera sido más fácil a nosotros los adultos aceptar a Cristo a más temprana edad y el plan de Dios en nuestras vidas de una manera más fácil y más entendible si esto hubiera pasado con nosotros en nuestra niñez. Así que les animo a cada uno de ustedes, papitos, no descuidemos a esos pequeñitos que están en casa, que también el diablo los quiere atacar, los quiere endurecer, los quiere distraer a través de diversas cosas del internet, de las redes,
de los juegos, de la pereza muchas veces, de la indiferencia, de la apatía que en algunos puntos de la vida de los niños se ve manifestada también hacia el evangelio. Así que te animamos a ti, papá y mamá, que no descuidemos a nuestros hijos, tomémoslos, hablemos con ellos, hagamos un devocional con ellos y animémosles a interesarse por los planes de Dios en sus propias vidas. Es verdad, es parte de la responsabilidad que tenemos como padres, es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, en la palabra. Si desde pequeños les enseñáramos a leer, instruir, de verdad, así como ven televisión o leen un cómic, una historieta, de verdad, que entonces ellos también se acostumbrarían. Sí. Nosotros pensamos que la Biblia es muy difícil, es aburrida. No, si desde pequeños empezamos a enseñarles, a instruirlos, ellos van a abrir el corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cuidemos de nuestros niños, les amamos, un abrazo fuerte. También para nuestros amados jóvenes, sirvamos al Señor con alegría. Un fuerte saludo a nuestra misionera preciosa Patricia Cortés, que nos está viendo, y a esa preciosa familia en Argentina. Dios te bendiga, Pati. Te amamos mucho, un abrazo y un saludo fraternal desde acá, desde la iglesia. Y damos gracias al Señor. Alex, Dios te bendiga también poderosamente. Así que ahora vamos a cantar y adorar al Señor. Vamos a exaltarle a través de cánticos, de alabanza, y dispongamos el corazón. Tu amor me sostendrá, junto a mí
la guerra que él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Hay victoria. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Es tuya. La batalla es tuya. Hoy proclamamos todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Lo creemos. Todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Hay victoria. Hay victoria en ti. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo recibimos. Hay victoria, hay victoria. Damos gracias a Dios. Sí, hay victoria en Cristo Jesús. Él transformó nuestras vidas. Él cambió nuestra maldición en bendición. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos reconcilió con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso estamos agradecidos. Por eso nos alegramos en Él cada vez que cantamos, recordamos lo que Él hizo en la cruz. Nuestra alma, nuestro espíritu se regocija y nuestro ser entero desea alabar y bendecir su nombre.
Ese debe ser el resultado del alabar y cantar al Señor, recordar y exaltar el nombre del Señor, su obra preciosa. Así que damos un saludo también fraternal en el Señor a Alex, el hermano de Sol, y a todos nuestros amigos y que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, que entran por primera vez. Dios los bendiga, sean bienvenidos. Dios tiene una palabra especial para ustedes. Dios conoce sus corazones, conoce sus luchas y ciertamente dio a su Hijo Jesucristo para ayudarnos, para que reconociéramos nuestra condición y darnos la mano. Porque si no reconocemos nuestras condiciones, no que nuestra condición, no podemos ser ayudados. Es necesario reconocer delante de Dios nuestra condición de pecado, nuestra condición de falla, para poder ser ayudados por Dios. Así es, te animamos a ti a creer en esto que estamos cantando, a creer cómo van a terminar las cosas. Amén. Tu panorama hoy es uno, ¿verdad? Lo que ven tus ojos. Una de las cosas que hemos enseñado y hemos recalcado últimamente a través de los discipulados es que la fe no niega la realidad. La fe no es para eso, para ignorar lo que está pasando. Hay una realidad en ese momento, en tu propia vida, en tu carácter, en tu familia, Amén. en tu trabajo, en tu economía. Pero te animamos a eso, a creer en esto que estábamos cantando, que sabemos cómo van a terminar las cosas, sabemos cómo será el final. Y ese final lo sabemos, ¿sabe por qué? No porque seamos adivinos o brujos o hechiceros, no, lo sabemos porque ya Cristo venció, porque Él pagó, porque Él ya venció, porque Él va a hacer su voluntad. Amén. Finalmente, Dios terminará haciendo su voluntad en la vida de cada persona. Finalmente, Dios terminará haciendo su voluntad en cada una de las áreas y de las circunstancias que son adversas en eso para ti y que te parece que no puedes lidiar con ellas, pero Dios se va a glorificar. Sabemos cómo van a terminar las cosas. Ahorita que cantábamos, yo decía, sí, yo lo creo. Yo sé cómo van a terminar las cosas para mí, para mi familia, para personas que nosotros amamos, para cada uno de los miembros de la congregación. Puede que hoy todo parezca negro y parezca oscuro y parezca difícil y parezca absurdo y parezca complicado, pero sabemos que en Cristo tenemos la victoria, que en Cristo tú tienes la victoria. Y no simplemente porque lo declaramos y ya, porque no es una declaración vana, es algo que estamos creyendo por cuanto lo dice la Biblia, lo dice la palabra, que Él nos dio la victoria, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que ya no hay ninguna maldición, no hay nada que nos ate a este mundo, al pecado, porque en Cristo fuimos libres y ahora tenemos la capacidad en Dios de alcanzar y hacer grandes maravillas en su nombre. Por eso es que nos alegramos, no simplemente por declarar algo, sino porque confiamos y nuestra fe se cimienta en la palabra de Dios, descansa en las promesas del Dios Todopoderoso. Por eso nos alegramos y sabemos que esta semana será una semana de bendición, de victoria, donde podremos alcanzar lo que esta que pasó no lo alcanzamos, pero vamos a hacerlo porque Dios está con nosotros. Así es, vamos a hoy abrir la Biblia, que seguramente ya la tienes ahí preparada porque amas a Dios, porque te interesa escuchar la voz de Dios, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, ¿verdad? Para continuar hablando de la gracia de Dios que se ha manifestado en el momento en que nosotros reconocemos nuestra condición. Hemos hablado durante varios domingos acerca de la necesidad de aceptar en nuestro corazón que no hay ni un justo aún, ¿verdad? Que no hay nadie que haga lo bueno, ¿verdad? Que todos nos hemos inclinado a lo malo, al pecado, que éramos pecadores. Hemos dedicado varios domingos a hacerte consciente de que no había nada bueno en nosotros. Así es. ¿Para qué? Para que realmente podamos rendir nuestras vidas, nuestros corazones al Señor y entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifestó y se reveló a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Pero nosotros no vamos a poder ser alcanzados ni bendecidos por su gracia hasta que nosotros no entendamos y aceptemos Amén. en nuestro corazón que éramos pecadores, que nuestra condición era de pecado, que no hay Amén. nada bueno. La mayoría de las personas les cuesta reconocer que tienen que cambiar porque no aceptan que han fallado, que han pecado, ¿verdad? Y esto se ve reflejado también a la hora de reconocer nuestra condición delante de Dios. Hemos terminado este tiempo diciendo que hay una separación entre Dios y los hombres producto del pecado.
¿Y por qué tenemos que hablar del pecado? Muchas personas y muchos líderes, pastores, han malinterpretado esto y dicen, no queremos hablar del pecado, no quiero que la gente se sienta mal, se sienta acusada. La verdad es que la Biblia nos dice que Jesucristo, el primer mensaje fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Arrepentirse es volver a Dios, y para poder volverme a Dios yo tengo que aceptar la condición pecaminosa. Es imposible que una persona se arrepienta si no conoce su condición, si no conoce la necesidad de volverse a Dios o por qué debe volverse a Dios. Es necesario que cuando nosotros prediquemos y llevemos el evangelio, y con eso quiero enseñarte a ti que yo estoy seguro que quieres predicar la palabra y llevar este mensaje a otros, es necesario que les demuestres con amor, con misericordia, como lo hizo Jesús, su Sí. condición. Si nosotros no mostramos la condición del hombre y solo decimos, acepta a Cristo en el corazón, Dios te ama, te quiere bendecir, te quiere dar casa, te quiere dar carro, pues estamos engañándolos, porque van a buscar a Dios de la manera inadecuada, lo van a buscar por un regalo, lo van a buscar por algo material, más no por lo espiritual. Entonces debemos hablarle a la gente su condición y por qué Cristo, o qué fue lo que hizo Cristo en la cruz para rescatarnos de esa condición pecaminosa. Y lo que debemos predicar es la salvación de nuestra alma, salvación, que lo demás viene por añadidura. Es verdad, juntamente con Cristo el Señor nos entregó todas las cosas, pero lo esencial y básico es mostrarle a la gente su condición y lo que Cristo hizo y puede hacer por nosotros si creemos en Él, en ese precioso sacrificio, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no podemos olvidar que poder reconocer esto es parte del amor de Dios. A veces pensamos que hacerle ver a las personas sus errores, ¿verdad? Y la condición en la que están frente a Dios, ¿verdad? Frente a sus propias vidas y frente a su familia y frente a las personas que ellos aman, nos pareciera que no es amor, que las personas se van a incomodar, que las personas van a tomar una mala actitud, pero la verdad es que Dios, en ese gran amor que tiene por cada uno de nosotros, manifestó y nos reveló cuál era nuestra condición. No nos engañó. Él no se quedó callado por mantener una amistad con nosotros. Él sencillamente habló en nuestro corazón y en ese gran amor que nos tiene, nos hizo entender que somos pecadores, que estábamos separados de Él, pero que Él mismo nos proporcionó un medio de gracia, de salvación y de reconciliación con el Padre para que tú pudieras tener una estrecha relación con el Creador de todas las cosas. Y finalmente, después de haber gozado de una vida llena de su presencia acá en la tierra, porque eso es lo que Él nos promete, una vida en la cual nosotros vamos a gozar y a disfrutar de su presencia en medio de las circunstancias que nosotros podamos estar experimentando en este mundo, en el que haya aflicciones. Listo, hay aflicciones, pero qué lindo y qué fortaleza tan enorme saber que en medio de esas aflicciones Dios está con nosotros, Dios no nos abandona. Hay alguien que se preocupa por nosotros, hay alguien que va a tener cuidado de nosotros. Y finalmente, después de haber transitado por esta vida, tener la satisfacción de saber en nuestro corazón que no tenemos temor a la muerte, porque después de esa muerte vamos a experimentar una eternidad con el Padre. Amén. ¿Y por qué tenemos que predicar así o queríamos enseñar así? Porque vemos la necesidad en este tiempo de que la iglesia entienda que el objetivo de ser cristiano, de perseverar, de por un momento soportar dificultades y pruebas, es nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Lo que buscamos es la salvación del alma. Este cuerpo es terrenal, es vano, se acaba, se desgasta y perece. Y todo lo terrenal es vano también, es perecedero. Pero nuestra alma es eterna y debemos trabajar por lo eterno y enseñarle a la gente, a nuestros hijos, que la eternidad es lo importante, no lo temporal, es lo eterno, y eso eterno es nuestra alma, y Dios es eterno, es poderoso, y si queremos estar en su presencia eternamente, necesitamos trabajar y empezar a despojarnos de todo pecado, dice la Biblia, de todo eso que nos está asediando, que nos impide acercarnos y comprometernos con Dios. Entonces ya concluimos pues en estas semanas que todo ser humano es pecador, que somos pecadores desde el momento en que nacemos. El pecado está en nosotros a causa del pecado original, como lo vimos en Génesis, ¿verdad? Que por la desobediencia de un hombre entró el pecado en todos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno justo sobre la tierra. Todos nos hemos desviado tras nuestros deseos, tras nuestros pensamientos, nuestros caminos, pensando que son buenos, pero su final son muerte, son de muerte.
pero hemos visto con claridad que Dios siempre se ha querido manifestar al hombre. Dios, a través de la creación y de lo creado, manifiesta que Él es Dios, que hay un creador, pero que el hombre no ha querido aceptar ese señorío y esa autoridad divina, y ha preferido irse en pos de sus razonamientos, de su vanidad, la vanidad de su mente, y simplemente pues Dios lo permitió y lo dejó que se entregara a esas pasiones. Dice la Biblia, lo entregó a sus pasiones. Y el resultado es lo que vemos hoy, una sociedad que cada vez va de mal en peor, aceptando antivalores como valores. Y vemos cómo se ha tergiversado la verdad de Dios por seguir pensamientos y razonamientos humanos, por no querer someterse y aceptar que Dios es real. Pero la verdad es que Dios siempre ha estado en la historia humana, siempre ha estado presente en la historia humana, en la música, en las artes, en la cultura, en la política. A lo largo de la historia, Dios siempre ha estado presente y no podrá ningún hombre sacarlo de la historia, porque Él siempre estará ahí. Así es, así que vamos a tomar la palabra del Señor, vamos a leer la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículos 21 en adelante. Entonces, dice la palabra del Señor, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es. Así que hoy vamos a darle continuidad a este tema en el que para nosotros es claro, para ti ya debe ser claro que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios en este tiempo, ni tampoco en ninguna etapa de la historia que hemos vivido en todos estos años. No ha habido. Dice, todos se desviaron, ¿verdad? Dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a fin de haber entendido eso, porque en eso concluye el apóstol Pablo, o con eso concluye el apóstol Pablo, el tema de convencer a cada uno de los que lo escuchaban en ese debido momento y en este tiempo a nosotros, de que no hay personas buenas. Nosotros tenemos un concepto de que hay personas que son buenas porque nos hicieron un favor, porque nos fiaron el arroz, porque me prestaron dinero cuando nadie lo hizo, porque trató de darme lo mejor, pero el Señor está interesado a través de su palabra que nosotros entendamos que ese no es el estándar de bondad que Dios demanda de nosotros. Y recordemos que el domingo pasado hablamos de qué es el pecado. Y uno de los conceptos que aprendimos de lo que es pecado es no cumplir los estándares o las expectativas de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos que no sacia las expectativas de Dios o que no cumple las expectativas de Dios, es pecado. Es Entonces, sí, han habido personas, ¿verdad?, que han tenido esa facilidad de servirle a otros a través de pequeños o grandes favores o de importantes favores, pero no es lo que Dios demanda de nosotros, no es el tipo de bondad únicamente que Dios demanda de nosotros. Así que entendiendo eso, de que no hay justo ni aún uno, que no hay nadie bueno en esta tierra, vamos a comenzar hablando acerca de esa gracia que se manifestó para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Para contextualizar un poco y tal vez hacerles entender a aquellos que están empezando en el Evangelio, habla y dice que aparte de la ley se manifestó la justicia que es por la fe. En el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios determinó que las personas se salvaban mediante las obras, mediante el hacer la ley. Todo el que hiciera la ley, pues era salvo. Pero Dios puso la ley como un ayo para llegar a la gracia y como para manifestarle al hombre que era pecador. La ley fue hecha y está instituida para manifestar al hombre su pecado. Porque si la ley no dijera
que matar es pecado, pues no creeríamos que matar sería un pecado. Si la ley no dijera que robar es malo, no creeríamos que robar es malo. Pero la ley fue puesta en la tierra y en el pueblo de Israel específicamente para manifestar al hombre que es pecador. Después de que el hombre entendió su pecado y que por más que trató de hacer justicia por sí mismo, sin la gracia de Dios, pues Dios ahí manifestó la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Todo tiene un proceso. Dios todo en su tiempo lo hace perfecto. Todo en su tiempo es perfecto. Y Dios tenía que hacerle entender al hombre que era imposible en su propia justicia ser salvo, ser bueno y alcanzar los estándares de Dios. Porque algunas personas se preguntan, ¿y por qué Dios esperó tanto? ¿Y por qué Cristo hasta esa época? Y entonces, ¿qué pasó con las otras personas? Dios tenía en su paciencia, tuvo paciencia enseñándole a través de generaciones al hombre que no era justificado por medio de sus obras. Y eso transcurrió un gran tiempo. Porque si el Señor mismo cuando lo sacó de Egipto les mostró que era un Dios poderoso, grande y fuerte, y aún así la generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida porque se rebelaron contra Dios, no quisieron creerle, aunque vieron maravillas, aunque vieron que Dios estaba con ellos en todo el camino, Dios no los pudo entrar en la tierra prometida. Él tenía que hacer entender al mundo entero por medio de Israel que el hombre era pecador para poder así entonces manifestar la gracia que es por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y damos gracias a Dios por esto, porque toda la vida en que tú has vivido sin Cristo, que viviste sin Cristo, te diste cuenta, si eres sincero con Dios y contigo mismo, que no pudiste cambiar, que cambiaste algunas cosas pequeñas, pero en esencia lo grande no lo pudiste hacer, y que tal vez tuviste cambios temporales, por meses, por años, pero siempre terminabas en ese círculo vicioso. Ese círculo vicioso diciendo yo quisiera cambiar mi carácter, mi manera de pensar, mi manera de hablar, y lo intentaste en tus fuerzas y no se pudo. O diciendo, sé que le he hecho daño a los que más amo y me voy a esforzar por cambiar, pero ni el amor que sentías por tu familia, ni el amor que sentías por los tuyos fueron una razón fuerte y poderosa en tu corazón para mantener esos cambios. Es más, algunos han ido a psicólogos y psiquiatras porque la psicología no les ha podido ayudar, simplemente les anima a tratar de convivir con su problema, a tratar de convivir lo mejor posible, y si no puedes aprender a convivir con tu problema, pues vamos a donde el psiquiatra para que te medique, te dé pastillitas y entonces te desconectes de la realidad. Pero cuando vuelves otra vez a tu realidad, vuelven los problemas, vuelven las dificultades, vuelves a ser el mismo, porque el hombre en su propia justicia jamás va a poder cambiar. Jamás. Y eso es lo que Dios quería hacerle entender al hombre por medio de la ley, que aunque conociera su pecado, que conociera su condición y que se diera cuenta que era incapaz en sus fuerzas de cambiar. Y por eso Dios hoy nos manifiesta a través de esta enseñanza que es solo por medio de la fe en Jesucristo, solo por medio de la fe en Jesucristo que el hombre es justificado, no por obras, no por ninguna obra, porque como nos dimos cuenta, todo lo que somos nosotros y lo que hagamos está contaminado por el pecado. Así es. Así que llegó el tiempo de que nosotros podamos entender ese proceso en el que Dios nos ha traído, ¿verdad? A todos los seres humanos. No ha habido más oportunidades para algunos que para otros. Todos hemos tenido la misma oportunidad de entender esa parte que es importante. Dice acá en esta versión que la Biblia nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de lo que decía mi esposo, de cumplir la ley, porque toda la ley la cumplió Cristo y todo aquel que deposita su fe en Cristo Jesús ha cumplido la ley. Y es verdad, es maravilloso. ¿Y cómo se logra esto? Porque cuando nosotros aceptamos nuestra condición y vamos a aquel que murió por nosotros en nuestro lugar para dar, porque él cumplió la ley, ¿sí? Y en ese cumplimiento hace que nosotros que creemos en él también la cumplamos. ¿Por qué? ¿Y cómo se logra esto? Porque cuando yo reconozco mi pecado, que soy capaz de hacerlo, voy a Cristo y lo acepto, él perdona mis pecados pasados, que es lo que estamos viendo, él borra nuestros pecados, nos llena de su Santo Espíritu, pone su ley, su palabra en mi corazón y me da con ello la capacidad sobrenatural de hacer lo que antes no podíamos, y era hacer la voluntad de Dios. Porque ya no somos nosotros, es Dios en nosotros, es el Espíritu Santo morando en nosotros, y por eso es que sí, ahora podemos amar, podemos perdonar, podemos hacer lo correcto, porque hemos creído en Cristo, y esa fe ha hecho que entonces lo que no había en mí
se produzca. A eso también le llamamos nuevo nacimiento, donde la naturaleza vieja es quitada y nacemos a una nueva naturaleza que es según Dios. Juan capítulo 1 dice que ya no nacemos por voluntad de carne ni de sangre de varón, sino por voluntad de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Ya, entonces no somos resultado de la unión de un hombre y una mujer que juntos tenían pecado y pues concibieron un hijo o una hija también con las mismas características, no solamente físicas, la misma nariz, los mismos ojos, qué sé yo, el mismo cuerpo, sino también con las mismas características espirituales y morales pecaminosas. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, ese aceptarlo, ese creer en Él, y de esto se da de una manera espiritual, por eso es que necesitamos creerlo. Simplemente no hay que hacer nada, solo creer, confiar que es así. Y vamos a empezar a experimentar cambios en nuestra vida. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, lo aceptamos como Señor y Salvador y aceptamos que ese es el único sacrificio que nos puede salvar, que nos puede perdonar, el Espíritu Santo viene a nosotros. Viene el Espíritu de Dios y empieza a haber cambios sustanciales, transformadores en nuestra vida y empezamos a vencer. Y decimos, ¿cómo? Empezamos a darnos cuenta que lo que antes no podíamos hacer, como amar, perdonar, hablar con tranquilidad, empezar a ser un buen padre, un buen esposo, comienza a hacerse con naturalidad. Exacto. Con naturalidad. ¿Por qué? Porque como está el Espíritu Santo y la palabra que nos enseña a hacerlo, empezamos a crecer y a cambiar por el poder de Dios en nosotros. Así es. Y esto no importando la condición o quiénes seamos cada uno de nosotros, ¿verdad? En estos momentos es importante que usted entienda que no depende de las ventajas o las desventajas que usted tuvo desde su niñez. El versículo 22 dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son, sin importar si usted fue pobre, sin importar si usted fue rico, sin importar si usted es dueño de la empresa o trabaja para una empresa, sin importar qué tanto daño usted le hizo a los demás o qué tan poco daño le hizo a los demás. ¿O qué tanto daño le hicieron a usted? Sin importar, exactamente, y sin importar la condición social que usted tenga en estos momentos, sin importar qué tan duro le tocó a usted en la vida o qué tan duro me tocó a mí en la vida, sino que lo importante es que si usted deposita su fe y su confianza en Jesucristo, usted va a poder, ¿verdad?, experimentar un cambio en su propia vida. Usted no va a cambiar cuando las circunstancias externas cambien. Vemos la vida de Zaqueo para ilustrar un poco esto que estamos diciendo con el pastor. Vemos la vida de Zaqueo, que era un hombre que tenía un concepto en su propia vida y en su corazón de las personas y un apego y un concepto en su corazón acerca del dinero, ¿verdad? Una inclinación hacia el dinero. Pero cuando Cristo llega a la vida de este hombre y este hombre deposita su fe y su confianza en aquel que lo hizo sentir amado y aceptado, él manifiesta un cambio. En estos días alguien me preguntaba, en uno de los discipulados me decía, pastor, ¿y cómo es posible que uno cambie el concepto hacia las personas? Y yo le decía, porque tú cambias. Y le ilustraba eso con la historia de Zaqueo, porque en realidad quien cambió no fue las personas que odiaban a Zaqueo por ser una persona que extorsionaba y robaba a su propio pueblo a través de los impuestos que Roma cobraba, ¿verdad? Sino que fue un hombre que él cambió. Él cambió. ¿Cuándo cambió él? ¿Cuándo? ¿Cómo se produjo ese cambio? Pues aceptó a Cristo porque el Señor le dice, hey, bájate de ese árbol que quiero ir a tu casa. Él acepta esa invitación que tal vez Dios te ha hecho a ti. Ya no estando tú en un árbol y él pasando de casualidad, no, sino a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La vida de Zaqueo fue impactada en un momento determinado porque Cristo iba pasando por esa ciudad, por ese lugar. Él se sube a un árbol, ¿verdad? Para querer saber quién era él, cómo era él, ¿verdad? ¿Quién era ese hombre tan famoso del que todos hablaban, ¿verdad? Y él acepta una invitación que Jesús le hace de ir a su casa, y no solamente de ir a su casa, sino de entrar a su vida. Así es. Y la vida de ese hombre se torna en una vida diferente. Cambia su concepto hacia las personas porque deja de verlas como el instrumento o el elemento del cual podía hacer uso para enriquecerse a sí mismo. Cambia su concepto y el lugar que el dinero ocupaba en su corazón cambia dentro de él. Entonces, y decide devolver el dinero. Así es.
Entonces el Señor toma nuestro lugar, es propicio a nuestras necesidades, toma nuestro lugar y nos redime. O sea, nos salva del resultado del pecado en sí, y nos salva. Por eso ya esa redención, salvar a otro, tomarlo y liberarlo, nos salvó del pecado y del resultado del pecado. Y eso lo hizo gratuitamente mediante la fe en Jesucristo. Nos redimió y fue propicio, tomó nuestro lugar que era el de morir en la cruz. Todo el resultado del pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió, tomó nuestro lugar. Y no solo, fue propicio a nosotros y nos redimió. ¿Qué significa esto? Que nos salvó del pecado y del resultado del pecado mediante la fe en Jesucristo. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos justificó, ¿verdad? ¿Qué hizo entonces? Se paró enfrente de nosotros y nos defendió, tomó nuestro lugar, nos defendió, nos justificó, un acto divino, legal, en el cual Él pagó nuestra deuda. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Él pagó una deuda que no tenía y que nosotros no podíamos pagar. Pagó nuestra deuda delante de Dios, dando su vida como sacrificio, como pago a esa deuda con Dios. Esa era, porque no había otra manera de pagar nuestra deuda, sino muriendo en la cruz del Calvario, muriendo en esa cruz para poder redimirnos, poder salvarnos. Tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda y nos salvó del pecado y de las consecuencias. ¿Y para quién son todos estos beneficios? Dice: para cualquiera. Para cualquiera que quiera simplemente salir de esa vida pecaminosa, aburrida, esa vida sin propósito, donde está llena de conflictos, sin soluciones. No estoy diciendo que ahora en Cristo no van a haber conflictos, los van a haber, pero van a haber soluciones. Ya no vamos a estar acusados ni condenados por el pecado, sino vamos a tener la libertad para poder tomar decisiones, la sabiduría que viene de Dios, el consejo que viene de su palabra para poder tomar las mejores decisiones, para no seguir cayendo en este círculo vicioso, que había un problema, tomaban las mismas decisiones y los resultados cada vez eran peores. Así es. Así que tenemos hoy la oportunidad frente a nosotros de dejar que un acontecimiento como la muerte y la resurrección de Cristo también transforme nuestras vidas. La oportunidad es para ti. La gracia está al alcance de todos aquellos que las quieren. La gracia de Dios está al alcance de todo aquel que busca y entiende su condición delante de Dios y que anhela alcanzar esa gracia poderosa. Por eso es importante entender que nosotros no debemos hacer nada en cuanto a una acción o en cuanto a una obra para ser salvos, porque ciertamente no podíamos. Cristo lo hizo todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Confiamos en Cristo y que ese sacrificio es suficiente para reconciliarnos con Dios, para volver otra vez a ser amigos de Dios, para ser perdonados y para iniciar una vida nueva en victoria y en bendición. Ahora que hemos sido justificados gratuitamente mediante la fe en Jesucristo, tenemos la capacidad también de agradar a Dios y de permanecer en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dificultades, sí, que vamos a tener momentos duros, sí, pero ya no vamos a reaccionar como gente sin Dios, como gente sin esperanza, sino que ahora somos más fuertes, y no porque Dios nos dio más masa muscular, sino porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y nos dio una capacidad superior para afrontar los problemas y verlos de una manera diferente. Porque Cristo, cuando murió en la cruz, me dio la victoria eterna, la presente y la futura. Así es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a llevar a la salvación. El pastor ha hecho énfasis en esa verdad tan importante para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres parte de una congregación en estos momentos, o tal vez no lo seas, ¿verdad?,
no pienses que el hecho de estar asistiendo a una congregación, ¿verdad? El hecho de tener una Biblia, de orar, de ayunar, es lo que te va a llevar al cielo. Mire que muchas personas buscan a Dios de esa manera, ¿verdad? Entonces piensan que entre más oramos, que entre más ayunamos, que entre más nos congregamos, que entre más leemos la Biblia, eso es lo que nos va a llevar al cielo. Pero la verdad es que cosas como esas o prácticas como esas son el resultado de haber creído en Cristo Jesús, porque quien salva es Cristo Jesús a través de su sacrificio, ¿verdad? No es lo que nosotros, no es lo que hacemos, no lo que hacemos es lo que nos va a salvar, no. No, portarse bien para que yo sea salvo y Dios se agrade de mí. No, no es lo que te va a salvar, porque esas serían tus justicias, tus obras. Más bien, el buen comportamiento tuyo con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con los vecinos, con tus hermanos, con tus padres, es el resultado de que ya Cristo te salvó porque tú depositaste tu fe en Él. Amén. Y es maravilloso entender esto. Dios nos ayude y nos permite hacernos entender de una manera muy clara. Es necesario que el hombre crea en Jesucristo, confíe en ese sacrificio para poder andar en libertad y en esa libertad pueda entonces hacer lo correcto. Y será aceptado por Dios, porque ya no son sus obras propias, sino son obras que están hechas bajo la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora somos nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas, dice la Biblia. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto también? Dice, aunque Dios puso como propiciación por medio de la fe, versículo 25, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos por partes. Entonces, si tú pensabas que eras bueno porque regalabas un mercado, porque tal vez le prestaste plata a tu hermano, le diste y nunca más le cobraste, o porque te llevaste un mercado a tus papás, o porque lavaste los servicios del almuerzo, eso no significa nada si no estamos bajo la gracia, bajo la cobertura de Jesucristo. Nuestras obras empiezan a ser agradables y aceptas delante de Dios cuando las hacemos bajo el fundamento o bajo la gracia y el señorío de Cristo, donde yo no confío en mí, sino confío en las obras de Jesús. Y el resultado de esa confianza es que el Espíritu Santo viene a morar en mí y me lleva a cumplir la palabra de Dios. Con esto, que no quiero decir que la ley está desechada y que no sirve para nada. Lo que estoy diciendo es que cuando yo creo en Cristo Jesús, lo que en el Antiguo Testamento ningún ser humano pudo hacer porque estaba en su carne y bajo el pecado, ahora lo podemos hacer porque ya no estamos bajo la carne, sino bajo la gracia de Dios, bajo una nueva naturaleza, guiados por el Espíritu Santo y con el poder sobrenatural para hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. Ahora, generalmente pensamos que cuando la Biblia dice que haremos cosas mayores que las que Cristo hizo, solo pensamos en hacer milagros, en ayudar al prójimo, qué sé yo, en hacer cosas sobrenaturales, y no nos ponemos a pensar a veces que también hacer cosas mayores es vivir como Él vivió en santidad, que Él no pecó, Él fue tentado en todo, pero no pecó, que Él pudo vencer la tentación, porque eso dice Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda entender, sino uno que fue tentado en todo, sí, pero que no pecó y nos entiende, nos comprende plenamente todo lo que nos estamos pasando. Ahora, nosotros tenemos la capacidad en Dios, por medio de la fe en Jesucristo, de también vencer como Cristo venció. Si Cristo venció, que es nuestro hermano mayor, nuestro Señor, Él también nos dio esa capacidad de vencer. Lo que tenemos es que entonces empezar a fortalecer nuestra fe y empezar a creer de la manera adecuada. Tal vez estábamos creyendo de una manera inadecuada, creyendo sí, pero de una manera inadecuada, no conforme a la Escritura, y por eso no podíamos vencer, por eso éramos vencidos de lo malo constantemente, porque no por ir a la iglesia cada 8 días, o por orar, o por ayunar mucho es que nos acercamos a Dios. Ya estamos cerca de Dios mediante la fe. El resultado de esa fe es afianzar mi relación con Dios y mi conocimiento por medio de la lectura de la palabra, de la oración,
de la santificación, que ya los puedo hacer. ¿Por qué? Porque he creído y ya mi justicia no está presente, sino la justicia de Dios en mí. Qué maravilloso esto. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra y prestamos atención a esta poderosa y preciosa palabra, ¿verdad? Ya entendiendo que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dejamos de justificar lo malo y empezamos a reconocer más fácilmente cuando cometemos errores, cuando pecamos, y salimos de esta mucho más pronto. Así es. Como decía el pastor, ni siquiera nuestro servicio, mira, para quienes servimos, ¿cuántos de ustedes que hoy están en esta transmisión han servido o sirven dentro de sus congregaciones de alguna manera a través de algún ministerio? Ni siquiera eso, y ojalá puedas prestar atención a esto que te estamos diciendo, ni siquiera eso es una razón poderosa para que tengas entrada libre a la gracia de Dios y menos al reino de los cielos, si es que eso no es resultado de haber sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Nuestro servicio tiene que ser el resultado de haber sido salvos, de haber sido regenerados, de haber sido reconciliados con el Padre por medio de Cristo Jesús. No nuestro servicio lo que nos va a llevar a estar más cerca de Dios, no. Como dice el pastor, tenemos que entender que ya estamos cerca de Él a través de la fe en Jesucristo, y que todas esas cosas que nosotros podamos llegar a hacer por Él, por su casa, por mi familia, por tu propia vida, por los que están a tu alrededor, debe ser el resultado natural. Ojo esa palabra, resultado natural, no es algo forzado. No es algo forzado. Hemos visto a lo largo de todos estos años personas que por algún tiempo se portaron bien, personas que por algún tiempo fueron misericordiosos, personas que por algún tiempo fueron amigables, personas que por algún tiempo trataron de hacer las cosas bien con su familia, pero luego se cansaron. Y a veces en algunos hermanos se manifiesta esa incertidumbre de decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué antes estaba así? ¿Por qué antes predicaba? ¿Por qué antes enseñaba? ¿Por qué antes era el primero que llegaba a la iglesia? ¿Por qué antes hacía tantas cosas y hoy ya no está bien con Dios? Pues resulta que esos pequeños tiempos de buen comportamiento en la vida de esa persona no fueron bajo la gracia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. O sea, no fueron resultado de la confianza en Jesús, de haber creído en Jesús, de confiar en Jesús, sino que fue un gran esfuerzo que la persona hizo por un momento de emoción, ¿verdad? Y de fortaleza que sintió para agradar a Dios. Pero como no es algo natural, como no es algo propio de la persona, amén, porque no es una nueva persona, sino que sigue siendo un odre viejo, como nos describe la palabra, en el cual se echa vino nuevo. Pero dice que al final ese vino nuevo va a terminar dañando, destruyendo el odre viejo, y se va a perder tanto el odre como el vino que se echó en ese odre. Y eso es lo que ha pasado con muchas personas. Si usted alguna vez se ha preguntado eso y dice, pero esta persona, ¿por qué hoy ya no está bien con Dios? Esa fue la razón, que todo lo que esa persona hacía fue solamente resultado de un gran esfuerzo por estar bien con Dios, por agradar a Dios, pero no fue algo que surgió como resultado de su fe en Jesucristo. Y por un mal entendimiento de la gracia, porque por años también se nos ha enseñado en las iglesias cristianas que hay que hacer muchas cosas para estar bien con Dios, que hay que hacer, y forzamos a algo que tiene que darse naturalmente por haber sido nacidos de nuevo, a algo forzado, donde obligamos a la gente a mostrar algo que tal vez no es porque no han nacido de nuevo. Sí. Entonces, esa gracia nos lleva como resultado al conocimiento de Dios. Cuando yo he nacido de nuevo, entiendo que mi naturaleza es ahora divina. ¿Qué quiere hacer la naturaleza? Conocer a Dios. Por ende, para mí es natural empezar a leer la Biblia, querer conocerla y reconocerla como la autoridad que me guía en esta vida terrenal. Y entonces, al reconocerla, mi fe se va fortaleciendo y mi comunión con Dios se va fortaleciendo. Es el resultado de haber creído y confiado en Dios, una relación fuerte y firme con el Señor. No es mi resultado la salvación, mi relación firme en el Señor. No empiezo a tener una relación fuerte para ser salvo. Soy salvo y por causa de esa salvación empiezo a tener una relación fuerte y firme con mi Dios, con mi Señor todopoderoso. Porque antes no tenía el amor necesario para adorarle,
para reconocerle, para humillarme ante él. Pero ahora dice la Biblia que por medio de la fe, el Espíritu Santo derramó del amor de Dios en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No teníamos el amor necesario, no teníamos la fidelidad necesaria, pero ahora en Cristo Jesús tenemos todas estas características, mi amado hermano. Por eso queremos que hoy aceptes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador y empieces a pensar por un momento si realmente eres cristiano. Pastor, ¿qué le pasa? Pero ya usted sabe que yo voy a la iglesia hace tanto tiempo. Sí, pero si el fruto de tu vida no es el adecuado, si no estás dando un fruto que demuestre que has creído, es tiempo de cuestionar nuestra fe, es tiempo de cuestionar nuestro cristianismo. Basta ya de hipocresía y de hacernos los buenitos y de pensar que porque yo hago o doy o digo o hablo de tal manera soy salvo, si no es un resultado natural de haber creído en Cristo Jesús. Si los problemas de esta vida, los afanes de esta vida te apocan la fe, permites que los afanes de esta vida dañen tu comunión con Dios, eso indica que algo está mal en tu fe conforme a la palabra de Dios. Porque el verdadero cristiano pone a Dios como primero en su vida y pelea, lucha, y no importa si es necesario perder lo que sea para que esa fe y esa comunión continúe y permanezca firme. La Biblia dice: cualquiera que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero cualquiera que la halle la perderá. Si tú no eres un hombre o una mujer que defiende su comunión con Dios, que simplemente siempre deja a Dios en un segundo plano, hablamos de que o no has creído o no has entendido la gracia de Dios, no has entendido el evangelio, porque el evangelio produce en mí un nuevo ser, un nuevo nacimiento que me lleva como resultado natural buscar las cosas del reino de Dios primero. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios te ama muchísimo, dio a su Hijo Jesucristo por ti y quiere cambiarte la vida, pero Satanás se ha encargado también de algo, de hacernos religiosos, de hacernos personas que combinemos la religión tradicional, todos los pensamientos tradicionales que veníamos del mundo y lo revolvamos con parte de lo que medio conocemos de la Biblia, y nos ha hecho también y que pensemos que la Biblia no es importante, que sí hay que leerla, hay que escucarla, pero bueno, no le damos la importancia necesaria. Y la Biblia es muy importante en nuestra relación con Dios, es la que da testimonio de Jesús, es la que también nos afirma la fe, por medio de ella se fortalece nuestra fe y conocemos la voluntad del Padre. Muchos cristianos hoy en día no han podido vencer y su fe se ha visto menguada, y muchos también han retrocedido porque no han querido conocer a Jesucristo más mediante el conocimiento de las Escrituras, y eso ha hecho que su fe no esté firme, y entonces venga el enemigo y robe esa semilla que ha sido sembrada. Robe el enemigo, los afanes de ese siglo ahoguen y apaguen la fe. Así que es tiempo de reconocer que solo en Cristo y solo mediante esa fe somos redimidos, somos justificados, y nuestras buenas obras son resultado de eso. Si no es resultado, si tú no eres un buen padre, resultado, y permaneces siendo un buen padre como resultado de haber creído, entonces es necesario que nos humillemos delante y digamos: Señor, me doy cuenta que no, lo que estoy haciendo no es natural, no es algo que ha nacido y está naciendo como ríos de agua viva que saltan para vida. No es natural, me estoy esforzando y me cuesta mucho, y siempre en algún momento se explota y hago lo que no conviene. Pero Señor, hoy reconozco que estoy fallando, quiero creer de la manera adecuada. Y ciertamente el apóstol Juan dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cuando tenemos esa gracia, tenemos el conocimiento y el entendimiento del evangelio de la manera correcta, somos gente que perseverará hasta el final. Y entonces enfrentará la vida con herramientas y con una actitud diferente, Venceremos siempre. Reaccionemos diferente frente a un fracaso, frente a una pérdida, frente a un despido, frente a una quiebra, frente, a un problema familiar. Reaccionaremos diferente. No nos dejaremos vencer, no nos deprimiremos, no entraremos en depresión, no entraremos en desesperación, porque nuestra fe y nuestra confianza en Dios y el conocimiento de la palabra nos llevará a actuar como gente que tiene esperanza, como gente que tiene fruto del Espíritu Santo, que contra tales cosas no hay ley, como gente que su carácter ha sido formado, resultado de haber creído y de tener haber sido una nueva creación.
Así es. El apóstol Pablo, ya estamos casi que a punto de terminar esta transmisión, pero el apóstol Pablo, él decía una frase y decía que la gracia de Dios no había sido infructuosa en él, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que también procurar anhelar y desear con nuestro corazón, que la gracia de Dios no haya sido en vano para con nosotros. Y nosotros podemos ver la vida del apóstol Pablo como una vida de admirar en medio de tantas dificultades. Usted se va a dar cuenta que en la segunda carta que él escribe a los Corintios, él manifiesta cada uno de los momentos difíciles que tuvo que vivir, pero la actitud que él mantuvo en medio de cada una de esas circunstancias como resultado de haber depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús. Pero ponte a pensar tú, ¿cuántas veces a tu alrededor ha habido gente cristiana, ¿verdad? Gente que ha experimentado la gracia de Dios en sus vidas, tratando de sustentar tu fe, tratando de alentarte, tratando de animarte, tratando de que tú no decaigas, tratando de que no retrocedas, tratando de que no pienses en el mundo, tratando de que venzas, qué sé yo, la inclinación que tienes por la música mundana, la inclinación que tienes por situaciones del mundo, por actitudes del mundo. Y siempre ha habido como detrás de muchas personas que manifestamos ser cristianas, alguien que me dice, no se porte así, no haga así, no haga así, cuando eso debería ser un resultado natural de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces en medio de las circunstancias difíciles, gracias a Dios, porque así es Dios, bondadoso, misericordioso, siempre ha tenido que haber alguien que nos diga, mire, por causa de este problema, no vaya a dejar de ir a la iglesia, no vaya a dejar de orar, no vaya a dejar de leer, pero cuando estas prácticas deberían ser el resultado de que yo entendí la gracia de Dios, de que la gracia de Dios no fue en vano para conmigo, ¿verdad? Sino que deberían ser prácticas naturales y normales en la vida de un creyente, de una persona que ha depositado su confianza en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice el pastor, dijo hace un momento el pastor, entremos a revisar y a cuestionar nuestra fe. Entonces yo sí realmente he creído y es bueno que tú te hagas esa pregunta, es bueno que tú te hagas ese cuestionamiento. ¿He creído de la manera que Dios planeó que yo creyera? O sea, ¿he entendido el evangelio? Porque si muchas cosas en tu vida, ¿verdad? Muchas prácticas que tú tenías para con Dios, para con la iglesia, para con la obra de Dios, se ven truncadas de tiempo en tiempo, entonces algo está fallando en la manera como tú has creído. ¿Por qué? Porque son prácticas que deberían ser naturales en la vida de una persona que ha creído en Cristo Jesús. Claro, estamos en un proceso. Podrás decir tú ahí frente a lo que estamos diciendo, pero pastora, pero hay un proceso, de todas maneras, uno no cambia de la noche a la mañana. Claro, sí, no hay un cambio de la noche a la mañana. Nosotros mismos hemos sido testigos en nuestras propias vidas cuánto hemos tardado en cambiar y en mejorar hábitos, conductas, pensamientos, maneras de hablar, maneras de expresarnos, maneras de tratar a las personas. El dejar de ser injustos con las personas es algo que ha tardado en nuestras vidas en mejorar, claro, eso sí, pero hay unos cambios vitales, ¿verdad? Hay unos parámetros vitales en la vida de cada una de las personas que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Una cosa son los procesos de santificación que cada uno llevamos, pero otra cosa es el resultado natural de haber creído en Cristo Jesús. Ahora, si usted lleva años y sus cambios no se notan, son dos cosas. La primera es porque tal vez no ha creído, no ha entendido el evangelio, y segundo, porque no ha crecido. Porque el resultado, hay gente que ha nacido genuinamente, sí, pero no ha crecido espiritualmente, no ha hecho que su fe crezca porque no ha puesto atención y no ha puesto su corazón en escudriñar las escrituras. Y las escrituras son las que nos dan testimonio de Jesús y nos llevan a toda verdad. Entonces vemos cómo en 1 Corintios el apóstol Pablo tiene que decirle a los hermanos de la iglesia en Corintio, oiga, ustedes siguen siendo carnales, pero les dice hermanos. ¿Por qué? Porque hay entre ustedes todavía divisiones, pleitos, contiendas, no sois carnales y andáis como hombres, pero le está hablando a la iglesia, a los hermanos. Ajá. Ellos no habían madurado. ¿Por qué? Porque tal vez no eran personas que realmente prestaban atención a la enseñanza, como los de Berea, que la gente de Berea se iban a enseñar al apóstol Pablo, iban a su casa y miraban las escrituras a ver si era como Pablo les había dicho. Entonces, cuando nosotros no prestamos atención a nuestro crecimiento espiritual y poner nuestro corazón como resultado de la fe para escudriñar, estudiar,
Ahora ya tenemos tenemos al Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, tenemos una nueva capacidad de entender las cosas, pero simplemente seguimos creyendo que somos los mismos. Hey, mírame a la cara, mírame ahí, te estoy mirando a la cámara. No eres el mismo, ya no eres el mismo, tienes una mentalidad diferente, tienes una capacidad diferente, mucho mayor de la que tenías antes, porque Dios te liberó de pensamientos, de maldiciones, de rechazo. Ya no eres más rechazado, eres aceptado por Cristo, has sido aceptado, has sido amado, eres una nueva criatura que ha sido intencionalmente creada, fuiste diseñado, fuiste creado para ser salvo. Sí. Hemos vivido engañados toda la vida, pero sí, realmente fuimos planeados. Sí. Si tú sentiste que no eras planeado, yo te digo, sí, fuiste planeado por Dios. Amén. Para ser salvo. Entonces ya eres libre de todos esos complejos y miedos. Y ahora entonces tenemos la libertad para empezar a escudriñar las escrituras. Y esa fe se va fortaleciendo y esa fe me va llevando a crecer paulatinamente hasta ser un varón perfecto. Y me lleva a entender que hay un modelo de crecimiento, que hay pastores, que hay líderes que me acompañan en ese proceso, que hay un modelo en la iglesia, que tengo que congregarme, pero eso lo voy adquiriendo a medida que conozco la escritura, que soy humilde, como Cristo lo fue. La Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi carga y mi yugo que es fácil, ¿verdad? Para que haya descanso por estas almas. Y todo eso lo empiezo a comprender fácilmente. Si a ti se te dificulta mucho aceptar la palabra de Dios, si se hace difícil aceptar y creerla, es tiempo de humillarnos, porque tal vez nos estamos dejando apagar la fe por los afanes de este siglo, o tal vez no hemos creído de la manera adecuada. Cuando uno nace de nuevo, acepta esa palabra porque dice lo que Dios quiere para mí y lo atesora en el corazón y no cuestiona, porque es la palabra de Dios. No cuestionemos más la palabra de Dios. A los hombres los podemos cuestionar sus enseñanzas, pero a la palabra es la que Dios estableció, inspirada por Él, la que Él determinó para que el hombre le vaya bien. Así que hoy aceptemos esa verdad. No somos salvos por obras, pero se nos regaló la gracia que es por medio de Jesucristo para que todo aquel que quiera entre y sea salvo. Y Dios le va a acompañar en un proceso de crecimiento para que pueda alcanzar todas las promesas y ser feliz, estar satisfecho y completo en el Señor. Y tu familia sea restaurada, tus hijos, tú mismo seas restaurado. Y siendo restaurado, puedas ayudar a otros a ser restaurados también. Y puedas restaurar tu familia, tu casa. ¿Por qué no has podido cambiar? ¿Y por qué no ha podido cambiar tu casa? Porque ciertamente no hemos prestado atención en lo que realmente es la gracia de Dios. Así es. Así que la tenemos al alcance, hermanos. Nosotros no queremos terminar este culto como haciéndolo sentir mal a usted y que usted toda la semana se quede como mal. No. Este culto, este programa, esta enseñanza que nosotros hoy hemos querido traerles a ustedes es con el propósito de que nosotros entendamos que tenemos la gracia del Señor al alcance de nuestras manos, que está en nosotros el poder experimentar. Nosotros somos personas, ustedes que nos ven aquí en este momento, somos personas que todavía tenemos también cosas por cambiar, pero de todas maneras, algo que hemos podido notar es que en ese resultado natural de la gracia de Dios en nuestras vidas, ha hecho que cosas como, por ejemplo, la falta de perseverancia, el desánimo, la inconstancia, la incredulidad, cosas como esas, no han podido apoderarse de nosotros porque esas obras quedaron de lado cuando la gracia de Dios se acercó a nosotros, y eso nos ha permitido a nosotros poder avanzar en el camino del Señor para seguir siendo perfeccionados en ese cambio que todavía estamos cada uno de nosotros y que va a terminar. ¿Sabe cuándo terminará esa obra de cambios en nosotros? El día que Jesucristo nos llame a su presencia o el día que nosotros seamos arrebatados. Ese proceso de transformación va a llegar hasta ese momento, aún en el que nuestra carne sea transformada en una incorruptible, dice su palabra, pero de todas maneras la Biblia habla de unos ríos de agua viva que saltan para vida eterna de nosotros, de cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí no está hablando de procesos de cambio, ahí está hablando de que hay cosas que por obvia razón y por obvia naturaleza se tendrían que manifestar en nuestras vidas, y son cosas con las que muchas veces los cristianos o las personas que se han acercado a Dios luchan por años, porque no se ve resultado en lo básico, en lo esencial, y mucho menos se puede avanzar en procesos de cambio en otras áreas de sus vidas, como por ejemplo áreas familiares, áreas matrimoniales, nuestro carácter, que necesita una transformación tan grande y tan extensa, pues tampoco se ven resultados ahí. ¿Por qué? Porque son personas que no se les ve reflejado el hecho de haber depositado su confianza
en Cristo Jesús. Y uno de los resultados más visibles, ¿sabes cuál es? Que empezamos a apartarnos del pecado. Eso se llama santificación. Él nos santificó por medio de sí mismo. Y entonces empezamos a vivir una vida santa. Y empezamos a ser santos. Por eso nos llamamos, la Biblia nos llama santos. Porque empezamos a apartarnos del pecado. ¿Cómo vas a saber que has creído en Cristo y que tienes una nueva naturaleza? Porque va a ser muy fácil apartarse del pecado. Porque ya tienes una nueva naturaleza porque has creído. Cuando uno no ha creído, no ha confiado, pues simplemente se hace muy duro. Pero cuando uno ha creído, ha confiado y entiende que tiene el poder de Dios, el Espíritu Santo morando en uno, empieza a apartarse del pecado. Y a medida que descubre por la palabra qué es pecado, lo va dejando y va creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo a medida que va pasando el tiempo porque vamos conociendo más de Dios, más de su palabra y por eso vamos creciendo, va aumentando nuestra fe. Así que tranquilo, si has creído hoy, si hoy decidiste tal vez examinarte y reconocer, decir, Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo, había descuidado mi vida contigo, Señor, hoy decido volver otra vez a creer de la manera adecuada. Tranquilo, Dios está contigo. Yo te digo, Dios está contigo y te va a ayudar y te va a guiar por sendas de justicia porque Él te escogió para salvación. Él no quiere que te condenes, Él no quiere que ninguno se condene, dice la Biblia, sino que Él es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así que tranquilo, vas a vencer en el nombre de Jesús. Si has creído, vas a vencer. Simplemente dispón tu corazón y entiende de una vez por todas que no eres tú que lo va a hacer, es Dios en ti. Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es Dios está contigo, sí puedes vencer, sí puedes ser un buen padre, un buen esposo, sí puedes crecer espiritual, emocionalmente, sí puedes vencer esa depresión, esa tristeza, sí puedes vencer ese estado de ánimo, sí puedes salir adelante, no serás pobre y miserable para siempre, Dios te va a prosperar porque lo que uno siembra cosecha y tú vas a cambiar y cuando uno empieza a sembrar lo bueno, pues va a cosechar lo bueno. Ahora has nacido de Dios y Dios juntamente con Cristo nos dio todas las cosas. Así que vienen tiempos nuevos, tiempos de bendición, tiempo de alegría, tiempo de gozo. Es tiempo de alegría y tiempo de gozo porque estamos entendiendo el evangelio para vivir una vida abundante como la que Cristo nos prometió. Así que vivamos el evangelio, vivamos en santidad y nos alegraremos en esta bendición. Así es. ¿Qué tal si terminamos este tiempo con una oración? Creo que habíamos hablado de una oración, no hicimos esa oración, pero ¿qué tal si terminamos este tiempo hablando con Dios, comprometiéndonos con Él y dándole gracias? Porque a través de estas enseñanzas podemos entender por qué es que nos ha costado dejar el pecado, por qué es que nos ha costado tanto dejar el pecado. Qué lindo cuando uno puede entender, ¿verdad? ¿Por qué le pasa a uno lo que le pasa? Eso creo que es muy saludable para cada uno de nosotros y qué lindo que podamos darle gracias a Dios porque hoy estamos entendiendo por qué es que nos ha costado tanto dejar el pecado, apartarnos de ciertas prácticas, pero también enterarnos de la hermosa oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? De acceder al mecanismo más fácil, más saludable y más práctico para nuestras vidas, de dejar de una manera natural el pecado y empezar a vivir de una manera natural una vida santa. Vamos a orar. Santi, me alegra que nos estés escuchando. Sí. Esas palabras de ánimo maravilloso, Santi. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Queremos suplicar y pedir, Señor, que nos ayudes. Somos gente débil, gente que está en un proceso de crecimiento, personas que quieren, te aman, pero que queremos hacer las cosas bien. Ayúdanos a entender la palabra. Danos entendimiento y sabiduría. Tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Y te pedimos sabiduría, Señor, para entender. Señor, te rogamos, ayúdanos a creer. Entonces dice el don de la fe y ayúdanos a hacer crecer esta fe por medio del conocimiento de la palabra. Danos de tu carácter, haznos más a tu semejanza, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados. Quita el temor de nuestros corazones. Si alguno en ese momento estaba siendo cautivado por el pecado, por alguna, Señor, pecado, Señor, yo te pido que los hagas libres. En esta hora sea libre en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que haya libertad de todo pensamiento contrario a tu voluntad, de toda adicción, de cualquier cosa que esté obrando en contra, de un mal carácter, de la desconfianza, de la incredulidad, y esto era lo que estaba atacando a tu pueblo. Sánalos, libéralos de esto, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego que tu bendición y tu palabra hoy haya encabida en cada corazón y produzca fruto, Señor, que permanezca. Tu bendición sea sobre la iglesia, bendícelos, guárdalos y que en toda labor que hagan, la fe se manifieste. En el área personal, en el área familiar, en el área económica, en todo se manifieste y en todas estas áreas podamos dar fruto de que somos hijos tuyos, Señor. Tu bendición sea sobre todos nosotros, bendice nuestra semana y ayúdanos a avanzar, a no detenernos. En el nombre de poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén. Te animamos a que te quedes hasta el final de la transmisión. Hay algunos anuncios que van a ir consecutivamente después de que nosotros culminemos. Así que no te despegues, que podamos seguir viendo ahí su compañía hasta el final de esta transmisión. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo, ya saben, pueden escribirnos, síganos en YouTube, síganos en Facebook y si necesitan alguna consejería, alguna cosa, llámenos. Y ustedes conocen ya nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp, ahí estamos para servir. Y recuerda, Dios te ama y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Bendiciones. Hasta aquí el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú, llevando la palabra de Dios a tu casa. Gracias por estar conectado. CMN no se detiene. Te esperamos en un próximo servicio virtual. Bendiciones. Búscanos en Facebook, Iglesia CMN Perú. Dale me gusta, síguenos y comparte con tus amigos. En Instagram estamos como @Iglesia CMN Perú. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, activa la campanita y entérate de nuestros nuevos videos. Iglesia CMN Perú no se detiene.